Hola a todos. Hola a todos, bienvenidos. Hoy hablaremos sobre la histeria. ¿Qué es histeria? ¿Qué se habla Sigmund Freud sobre la histeria? Trataremos un caso, el caso muy conocido de Ana, que nos llevó a conocer qué es la histeria y trabajar hoy lo que es la teoría del psicoanálisis. También miraremos cuáles fueron las conclusiones que dijo Freud y qué fue la solución que le dieron al mismo caso de Ana. Bueno, gracias. Histeria es una enfermedad nerviosa caracterizada por alteraciones psíquicas y emociones que produce nuestro cuerpo. Se ven reflejadas en convulsiones, en nervios. Esto hace de que la enfermedad nerviosa se genere reacciones en nuestro cuerpo frente a alguna circunstancia, frente a algún problema, frente a alguna discusión, algo de la vida cotidiana o a diario que nos pasa. Lo otro es hablar sobre la histeria por parte de Sigmund Freud. Listo, como todos sabemos, en el caso que se manejó Sigmund Freud en la época, se decía que la histeria era solo de las mujeres, se presentaba solo y era algo del útero, ya que se presentaba solo en las mujeres. Hoy en día sabemos que la histeria se puede presentar en ambos géneros, en tanto hombres como en mujeres. En ese caso decían que no, que era algo que tenía que ver solo con el género femenino. Y lo que nosotros las mujeres tenemos, a diferencia de los hombres, era pues nuestro útero. Por eso lo asociaban así. Como todos sabemos, Sigmund Freud era un médico de la época. Entonces él se identificó mucho con la de la histeria y quiso destacar su lado médico y clínico, queriendo saber qué era la histeria, dónde se encontraba, qué lo generaba de su parte orgánica para poder darle solución, para poder destacar él como un gran médico en la época. Pero no fue así. A él empezar a tratar la histeria le dio un gran giro a la vida, lo que hoy para nosotros, los de psicología, nos dio un gran giro a lo que hoy llamamos la teoría del psicoanálisis. Entonces, Sigmund Freud decía que la histeria se encontraba en la parte de la psique, algo que podíamos identificar por medios traumáticos o hechos generados, los cuales teníamos en el inconsciente, lo que llamamos hoy en día. El inconsciente es parte de nuestro cerebro que están ahí guardados y represados. Son cosas ocultas que tenemos y la persona no puede recordarlas, ya que es algo que ante la sociedad no tiene moral, no está permitido y la persona se priva para poder decirlo y destacarlo. Pueden ser traumas, pueden ser más que todo temas sexuales, ya que sabemos que ante la sociedad no podemos explicar, ni exponer, ni hablar tanto de la sexualidad. Entonces, más que todos los casos de histeria que se pueden ver son generados y desencadenantes sobre la sexualidad. Entonces, Freud decía que esto eran temas psicosexuales en las mujeres de la histeria. Todas las mujeres que padecían en esa época la histeria tenían que ver con algo psicosexual. Entonces Freud decía que era algo oculto en el inconsciente, que ellas no podían decirlo, no podían hablar o tal vez no podían recordarlo, ya que era un hecho traumático. El caso que vamos a ver es el caso de Ana. Gracias. Bueno, el caso de Ana, este caso lo tenía el psicólogo Joseph Brent junto con Sigmund Freud. Era el de una joven de 21 años. Ella era muy inteligente, muy intelectual. Ella cuidaba a su padre. En base del tiempo de cuidado a su padre, era algo muy monótono, que hacía siempre lo mismo, hacía todos los días, se puede decir, algo muy cotidiano. Ella comenzó a sufrir una tos que generó algo, o sea, que en el cuerpo no era orgánico, o sea, que se estudió y no sabían de dónde era. Eh, en base a eso, la explicación orgánica pues es del cuerpo, como todos lo sabemos. Ella también cambió su dialecto, hablaba como enredado, como en inglés, cuando su habla era el alemán. El transcurso de, ya cuando su padre se murió, ella comenzó a sufrir cambios orgánicos, cambios en su cuerpo, comenzó a sufrir de parálisis, comenzó a sufrir cosas extrañas en su cuerpo. Esto también pues la llevaba a unos cambios
a unos cambios de humor, a cambios de intentar suicidarse. Esto a ella le hicieron unas terapias, las terapias de hipnosis, donde ella podía recordar tiempo, cosas de su pasado por allá en el inconsciente, y las terapias eran con base a que ella hablara y dijera todos los sucesos que tenía comprimidos, guardados, las angustias, todo lo feo que estaba en el inconsciente, y que ella lo hablara y lo hablara y lo expulsara, para que ya cuando terminara la terapia, se puede decir, entonces ya ella estuviera como más tranquila. Ya ella también se hablaba de lo del agua, que ella bebía, y por medio del agua ella ayudaba. Listo. Ahí en ese parte del agua fue que esta mujer, Ana, la que llamamos, pero realmente fue Berta, le cogió una repugnancia hacia el agua. No podía beber agua porque en el momento de las hipnosis ella reveló y dijo que era que su dama de compañía le había dado de beber agua al perro del mismo vaso que le dio agua a ella, lo cual en ese momento fue muy traumático para ella y desencadenó un síntoma que fue repugnancia hacia el agua y no podría beber agua. Para ella no deshidratarse, lo que hacía era que consumía frutas muy ricas en agua para hidratarse. Pero cuando ella lo dijo, pudo hablar y recordó este suceso que tenía en su inconsciente y lo pasó a su consciente. Fue algo que ella lo habló, empezó a manejarlo y se sanó y pudo beber agua otra vez nuevamente. Una de las conclusiones es que gracias a los estudios, a los avances que hizo Sigmund Freud y demás psicólogos, es que por medio de todas las lecturas que nos dejaron a nosotros muy futuramente como psicólogos, nos vamos a ver no obligados, pero sí ya o sea, con toda la teoría que ya ellos han dejado, hacen de nosotros unas personas, o futuramente unos psicólogos, que podamos entender bien que podamos entender bien como todo el proceso que llevamos, hablar bien de la histeria, saber cómo definir las histerias, ya que hay diferentes histerias en diferentes personas, en los organismos, en unas se ven reflejadas, y esa es una de las conclusiones. ¿Usted quiere colocar otra? Listo. Como todos sabemos, en la época de Sigmund Freud fue muy difícil tratar a estas mujeres. Entonces lo que empezaron a hacer fue una especie de terapias, lo cual dio la solución a estos casos. El caso de Ana fue esencial. Fue el primero que lanzó a Freud sobre el psicoanálisis y sobre los casos de la histeria. Ya sabemos que él hizo varios libros y varios temas sobre la histeria, pero este fue el principal, sobre el que Sigmund Freud se dio cuenta que todo lo que estas mujeres padecían no era más sino síntomas que desencadenaban sobre la parte que tenían en su inconsciente. Entonces Sigmund Freud se dio cuenta que no era algo de la medicina, que se pudiera abrir el cerebro de la persona y pudiéramos descubrir allí cuál era la parte que estaba fallando, o algo del cuerpo, algo físico que pudiéramos darle solución, sino era algo más del inconsciente. Ahí fue donde Freud se dio cuenta que existía un inconsciente, un preconsciente y un consciente. Lo que podemos decir que el consciente es todo lo que nosotros recordamos, todo lo que tenemos en el momento, los sucesos que vivimos en el presente. El preconsciente es todo lo que tenemos del pasado, que podemos recordarlo ya sea por algún motivo desencadenante, algún estímulo que nos haga recordarlo. Podemos olvidarlo por un tiempo y volverlo a recordar. Eso es. Y el inconsciente son todos los sucesos, hechos, cosas que nosotros no recordamos por sí solos, los tenemos ahí guardados. Tal vez los expresemos en el momento como hablamos, lo decimos y damos a entender muchas cosas. Por lo menos en el caso de Dora, ella hablaba mucho sobre el bolso, abrir el bolso, introducir el dedo, hablar sobre él. Entonces Freud se dio cuenta que en este caso tan particular ella asociaba lo que era su órgano genital, la vagina, con el bolso. Al abrirlo e introducir los dedos, era lo que en su inconsciente ella tenía un deseo sexual, lo que podríamos llamar hoy en día padecer un orgasmo. Ella misma es tener una estimulación, pero como ya sabemos que el tema de la sexualidad es algo oculto, del cual no podemos expresar y hablar tan normalmente, ella lo reprimió.
teniéndolo en su inconsciente y no podía saber que ese era su deseo, sino ella lo expresaba por medio de que tenía muchos deseos de abrir un bolso y abría el bolso y el jugueteo con el bolso, pero lo que realmente estaba expresando a las demás personas era su deseo sexual sobre presentar algunos orgasmos. Esto era lo que nosotros vemos hoy en día, y lo que Sigmund Freud descubrió era eso, que nosotros tenemos algunas cosas en el inconsciente que a veces estamos expresando a todo momento lo decimos, lo reflejamos, pero no sabemos qué es. Son cosas tan ocultas por la moral, por la religión, por temas sociales, normas, leyes, que nosotros no podemos decirlos, o tal vez son hechos que nosotros en la infancia o en la adolescencia o en algún momento de nuestras vidas sufrimos algunos traumas, los cuales nos generan y nos desencadenan algunos síntomas que nosotros no sabemos. También se dice que estos síntomas pueden afectar nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune, por eso sufrimos de dolor de estómago, de dolor de cabeza, no siempre es así. Pero entonces, al tratar los síntomas se da la cura al cuerpo, decía Freud en su época. Entonces él decía que la cura para la histeria, él descubrió que la clave fue la palabra. Él decía así, y lo llamaba, ya que él al descubrir que por medio de las hipnosis no todas las personas estaban dispuestas para introducirse a la hipnosis, no todas estaban dispuestas para recordar y no toda estaba asociada a vivencias psicosexuales y menos de su infancia, que era lo que se llegó al principio con Freud. Él se dio cuenta que no funcionaba con todas las mujeres, entonces fue donde le dio un giro y se dio cuenta que la clave es la palabra, ya que a la persona hablar en sus terapias y expresar todo lo que sentía, todo lo que tenía reprimido, y el analista, el psicoanálisis, ahí en este caso fue Freud, descubría todo lo que la persona realmente quería decir y tenía su inconsciente. Para Freud fue muy importante, y él decía que si llegábamos a descubrir qué era el suceso exacto que desencadenaba la histeria, podríamos sanar la persona. Esto era lo que Freud decía para poder sanar la histeria. Realmente Freud fue una persona muy importante para el psicoanálisis, para la histeria, ya que con todos los casos y con el principal, que fue el caso de Ana, le dio un giro a lo que hoy en día es la psicología. Muchas gracias. Gracias.